El coleccionismo abarca una inmensa variedad de temas que solo están limitados por nuestra imaginación. En el caso de la colección de juguetes antiguos, se une el gusto por la recopilación de piezas singulares con la nostalgia de un tiempo pasado en el que jugar era una de nuestras principales ocupaciones. Eduardo Naval es un gran aficionado al coleccionismo de juguetes antiguos, que ha recogido una amplia variedad de ejemplares. Agrupados por temas, vamos a conocer una parte de esa magnífica colección. Uno de los temas en los que Eduardo Naval ha agrupado parte de su colección de juguetes es el del ferrocarril, donde se recogen ejemplares de diferentes décadas. La construcción de maquetas es indiscutible de que empezó de manera comercial, pero además dando y reflejando lo que es un ferrocarril de verdad. De ahí la idea, pues fíjate, los comerciantes, los fabricantes de juguetes rápidamente se lanzaron a esto, pero no solo en el ferrocarril, en muchísimas cosas. Hay varias escalas, pero las más representativas son la escala 0, nos pasamos después a la escala H0, nos pasamos a la escala N y nos pasamos a la escala Z, que parece ser el tren en miniatura más pequeño del mundo. Los materiales que se han usado pues han sido infinidad. Aquí los podemos ver todos entre plástico y chapa, pero los han construido de madera. Hubo una casa española muy buena, que era Manamo, Manufacturas Nacionales de Modelismo, que fabricó unos trenes inmejorables. Estos que tenemos aquí son de Hosfeld, una casa francesa, de José Feliu, que era el fabricante. Este automotor es del año 35, de la Casa Pallá, de la Sin Rival. El original llegaba incluso a la estación de Canfranc. Tenemos más automotores, como es este francés, Justra. En España se construían los vagones con las latas de mantequilla que mandaban los americanos, porque yo tengo algún vagón en que si le quitamos alguna cisterna, le quitamos una de las tapas, por dentro se ve pues la marca de la mantequilla. Y bueno, y de conservas, todo se reciclaba y se aprovechaba. Los coleccionistas hemos sufrido, hablando de materiales, en cuanto a una forma de material que daban los constructores españoles que se denominó calamina. Se autodestruye con el paso del tiempo, es una mezcla de varios minerales. Las piezas que yo restauro, procuro que se note que han sido restauradas, porque no se trata de engañar a nadie, el primer engañado sería yo. Este tender es una maravilla, no obstante, la locomotora Santa Fe es el buque estrella, por decirlo de alguna manera, de la Casa Pallá. Este es un vagón, como otros que puedo tener en casa, que yo lo compré totalmente chafado, totalmente irrecuperable, o al menos eso se creía el que me lo vendió, pero ha quedado muy digno. La colección de Eduardo recoge piezas muy diversas que dejan entrever las tendencias de la industria de cada época y cada país. Tenemos Estados Unidos, que es el Lionel con el Flying Yankee. Tenemos aquí otro Lionel con la máquina de vapor de carbón. Aquí también tenemos otro Lionel. Tenemos franceses con las locomotoras ya carenadas, ya adelantándose un poco a su tiempo. Estos automotores que también son franceses, aerodinámicos, como este español que tenemos aquí también era aerodinámico. Este es un juguete japonés, muy bonito. Este es un salvaobstáculos, es de los juguetes más normales que hoy nos podemos encontrar en todos los modelos y clases de juguetes. Este le caracteriza este sonido. Después tenemos este otro, este es un joyas francés, este tiene un precio muy asequible a todo el mundo, a todos los niños. Como pueden observar, este automotor ya lleva marcada incluso la forma de la vía. Después tenemos el sistema de patín central, por donde los trenes ya toman la corriente eléctrica. Todas las de carbón, o al menos en según qué categorías de juguete, se les añade un líquido por algún determinado sitio, en este caso pueden ser por las chimeneas delanteras, y
emiten con el calor, ese líquido provoca que salga humo. Hay muchas diversidades de modelos y de tamaños, sigue existiendo, y de modelos auténticamente nuevos. El TGV en Francia, el AVE en España está reproducido muy fielmente, además en todas las escalas. El coleccionista siempre busca piezas en el mejor estado posible, pero en el caso de los juguetes, esta tarea es especialmente complicada. Los detalles y mecanismos de los trenes que han sobrevivido al paso del tiempo son difíciles de encontrar. Un buen maquetista sabe que, aparte de la cuestión eléctrica, hoy día con lo digital, lo más importante y lo que más atrae la atención es todo lo que está a su alrededor. Casas, ríos, teleféricos, estaciones, por supuesto. Tenemos aquí la Monumental de Payá, fue la más grande que construyó la firma. El coleccionista sabe que una colección un poco al gusto de cada uno no se hace de un día para otro. Hay que ir localizando las piezas, hay que ir viéndolas muy detenidamente, o te cuesta viajes en ir a anticuarios, a mercados, la ves una vez, no te decides, no la compras, a la siguiente vez, si la encuentras, la compras. Nadie nos apartamos de tener una buena reproducción, pero entre una buena reproducción y un modesto original, pues nos vamos al modesto original. Como todo buen aficionado al coleccionismo sabe, no hay información completa, no hay colección completa si no está rodeada de buenos libros. Por ejemplo, y en esta ocasión tenemos libros que solamente y exclusivamente hablan de ferrocarril, de trenes en miniatura. La información gráfica muchas veces puede superar todo lo que podamos ver y oír en otros medios. Si esto lo tenemos en casa, al final aprenderemos lo que es un buen tema de la colección que nos gusta. La colección de juguetes antiguos de Eduardo Naval recorre diversas temáticas. Los coches de bomberos se han conformado como una categoría individual, ya que fueron unos de los preferidos por los niños. Después del ferrocarril, de los trenes en miniatura, pienso que son los camiones o coches de bomberos los que más atraen a los niños. El motivo de tener coches de bomberos es que son muy atractivos, son muy llamativos. Los japoneses tienen especial gusto en su decoración. Sí, pues están entre el año 34 y los años 50. Estos quizás sean un poquito más modernos, del año 60. Hasta el día de hoy, mi colección de coches y bomberos se compone de unos 60 ejemplares. Esto se va haciendo, se va incrementando, pues a base de que vea una cosa que me gusta y la pueda adquirir. Porque al principio de las colecciones se coge o se busca el más bonito, el más llamativo, pero a medida que vas coleccionando vas siendo un poco más exigente cada día. Al principio se pueden ir por piezas baratas entre comillas, quiero decir, más vulgares, como puede ser esta, que sus componentes son el plástico y se ve un juguete más rudo, no es tan fino como puede ser el alemán. La procedencia de las diferentes piezas de la colección aporta detalles característicos, aunque como coches de bomberos también existen rasgos comunes que los definen. Cada nacionalidad tiene su calidad y su colorido, aunque todas van directamente a la escalera. Claro, la escalera es lo más típico en un camión de bomberos. Este, por ejemplo, este es americano, este es un Wolverine, es un camión de carga, sin más, aunque la litografía es muy bonita. Después, aquí tenemos alemanes, este es alemán, estos son de la marca Gamma, por allí también hay alguno alemán, es este, y este es muy apreciado por los coleccionistas. Este es de la casa Tipco, y es de 1940. Después tenemos los franceses, este es un CR, un Charles Rossignol, este también es francés, es Justra, y este es otro CR bastante posterior a este. Este también es francés, este es de la casa Joyax, y bueno, es un juguete muy sencillo, pero muy bonito. Los españoles, este es el Pegaso Barajas, la furgoneta de Rico, el camión de Gozán, de la primera serie, de tamaño grande, el Rico, el de siempre, el conocido por todos, y aparte de los japoneses, que como ya he dicho, se diferencian rápidamente.
Este es francés, este es muy bonito y muy antiguo, del año 34, y son de los primeros que hacía la casa CR, Charles Rossignol. Como se ve, es muy sencillo, pero muy bonito. Este es un bomberito, que claro, si hablamos de bomberos, también personajes, es muy bonito tenerlo en colecciones. Este va andando, se mueve, tiene su movimiento, es muy sencillito, pero no deja de ser un bombero, que es lo que hoy nos ocupa. Los personajes en los coches de bomberos es muy importante. Si encontramos un juguete que tiene los bomberos, que tiene su movimiento, porque ese camión cuando funciona, el bombero de delante va levantando y bajando la bandera, van sonando las campanas. Los personajes están, en algunos, están intactos y es lo que hace muy bonito de esos juguetes. Los alemanes, pues también tendrían sus personajes, aunque estos no los hacen con personajes. El personaje debe de encarecer mucho el juguete y por lo tanto los hacen sin personajes. Los franceses también ponen personajes, aunque adentro pues falte el conductor, pero ya digo que es lo más normal después de haber sido jugado por un niño. Aquí tenemos los personajes, pero el conductor y el acompañante no lo llevan. No por eso se menosprecia la pieza. Aquí tenemos un juguetito alemán, que es un CKO, un Kellermann, que es de 1947. Yo pienso que este es una reproducción, aunque ya lleva unos años funcionando, y entonces está muy bonito, con las figuras en los cristales de los bomberos. Cada país tiene su diseño. Los alemanes, con todo el departamento de motor hacia afuera, pero los japoneses, si observamos, son todos muy redondeados, muy de forma Cadillac. Ese es el prototipo del coche americano y, sin embargo, es de fabricación japonesa. Una de las importantes tareas del coleccionismo es la clasificación y ordenación de las piezas adquiridas, algo que Eduardo lleva con gran precisión. Todo juguete que yo adquiero o me regalan, lo fotografío, le hago una ficha de dónde ha venido, su procedencia, su costo, si tiene caja, si no tiene caja, y entonces yo lo archivo en papel físico. Infinidad de veces te encuentras con juguetes que dices, bueno, yo no lo puedo comprar o no lo compraría porque está prácticamente deshecho, está muy oxidado, está muy degradado, está chafao. Yo muchas veces lo compro porque una faceta del coleccionista tiene que ser el saber restaurar un juguete. Este juguete, cuando yo lo adquirí, estaba intocable, no había por dónde cogerlo. Ahora le funciona la sirena. Los personajes están muy visibles, está todo muy limpio. En la colección de juguetes de Eduardo Naval hay un espacio dedicado a piezas que se construyeron básicamente de madera. Un material que fue durante algunos años el más utilizado para la fabricación de todo tipo de juguetes. Hoy les presento una colección de juguetes en madera y cartón. Aquí también tenemos alguno fabricado con la mezcla del cartón, el chofer, y el plástico, la parte del motor. En Denia, en Barcelona, en San Sebastián, en Valladolid, en toda España había fábricas de juguetes de madera. Artesanos que se dedicaban a la construcción de muebles en madera y a la vez aprovechaban y aumentaban su producción fabricando juguetes de madera. La colección de los juguetes de madera se empieza como todas, comprando una primera pieza y ves que te gusta, porque a mí el juguete de madera desde luego me encanta. El colorido que tiene, la fabricación, la forma de hacerlo, la composición del metal con la madera. Y, por supuesto, tenemos los juguetes de cartón. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que era el juguete de aquellos años de la posguerra, con la muñeca Pepona, que todas las madres han tenido, porque era la única muñeca que se podía tener. Tenemos aquí una carreta francesa, este español, lo tenemos todo en madera. Podemos ver que el juguete americano estaba en madera muy robusta. Tenemos el camión, este no es demasiado antiguo, pero es una muestra del juguete alemán de hace 20 años.
Tenemos el juguete alemán, que este es de los años, se estima, 40 o 50. Tenemos también sudamericano, como es este camión de bomberos, todo en madera, que es de Bogotá. Este es una reproducción de una marca que se llamaba Grau Pérez, de Uruguay, un juguete para montar por los niños, que se fabricaba en el año 44. Tenemos ya el juguete español, compuesto de madera, de balsa y las caballerías en plástico. Tenemos también una curiosidad de que este camión es francés y debe estar construido por algún abuelito para sus nietos, y como se ve, la construcción es mucho más rudimentaria y entonces queda un robusto camión y muy bonito. Este tiene la historia de que yo lo adquirí en el norte de Francia, totalmente chafado. Nadie se podía imaginar de que de esos restos pudieran salir pues este magnífico camión. El juguete de Denia, los carretillos de obras, los juguetitos de las niñas. Tenemos aquí un bonito salón y una bonita oficina. También tenemos un juguete español. Este está muy restaurado, pero estaba comido por la carcoma. Lo he conseguido restaurar, me ha costado muchísimo, pero ha quedado muy bonito. Tenemos un juguete francés, no es demasiado antiguo, pero en Francia se siguen construyendo juguetes de madera. Este es de la marca Villac y es muy bonito y muy pesado. Este es un bonito teléfono de madera, pero que la función no era el teléfono, como es de suponer, sino una hucha. Incluso podemos ver aquí un bonito juguete, está traído de Valparaíso y está construido por los presos de la cárcel de Valparaíso. Los que se conservan hoy día pues se han librado del fuego, se han librado de otros menesteres a los que se ha dedicado en el momento que ya no se les ha encontrado que pudieran servir para algo. El juguete de cartón tiene un problema. Aparte de la carcoma, si se mojaba, se destruía el juguete. Por eso hoy día no hay demasiados. El juguete de madera siempre se ha considerado como el hermano pequeño de la gran variedad de juguetes. Hay que pensar de que estos juguetes están construidos después de la guerra y la falta de materia prima de otros materiales hacía que se construyera sobre todo en madera. Ya con la aparición del plástico, pues ya se empezó a suprimir la madera. Pienso que los más antiguos pueden ser estos, que unían la chapa y la madera, sobre los años 40 hasta los años 60. De estos juguetes aún quedan muchísimos. Todo el mundo se acordará de que cuando una reinadera se le quitaba el pirulo, había que ir a por excremento de caballo para poderlo pegar bien. Aquí esta está con la moneda agujereada, que eran los 25 céntimos de entonces, para evitar que se te fuera el hilo cuando se lanzaba la reinadera. Aquí tenemos un bonito juguete o juego que es muy curioso por la forma de funcionamiento que tiene. Es más sencillo que el mecanismo un chupete, pero este era un juego de la época de los años 50, 60. Estos libros pueden hablar de juguetes de madera, pueden hablar de juguetes de metal, pueden hablar de todo, porque estos están editados con todos los juguetes que hubo en chapa y madera, y cartón, por supuesto, después de la posguerra. Unos juguetes de madera y de cartón que han resistido el paso del tiempo para llegar a manos de personas que, como Eduardo Naval, cultivan su afición por los elementos que hace décadas permitieron jugar a los niños de la época. Eduardo Naval incluye en su colección de juguetes un espacio para medios de transporte aéreos y marítimos. Piezas que adquieren un especial valor cuando conservan en buenas condiciones sus sencillos mecanismos. Vamos a presentar una pequeñísima colección de aviones y barcos. Es muy pequeña, puesto que consta de muy pocas piezas. Realmente a lo mejor es porque a mí los aviones, los barcos, como somos un poco de tierra adentro, no estamos muy concienciados con los barcos sobre todo, y los aviones los hemos visto desde muy lejos hasta hace poco. Como ocurre con el resto de juguetes que Eduardo colecciona, los modelos y lugares de origen son muy variados. Pues hay una pieza japonesa, Electra, esta pieza es francesa, Justra,
Este es un maravilloso Rico biplano, el Chirri. Tenemos Payá, helicóptero. Tenemos un Yustra. Este otro es un pequeñito Rico. Este es un Yustra que, según he leído y tengo entendido, no llegó a comercializarse. Después pasamos al Carabel de Iberia. Tenemos un Rally de Sanchís. Aquí tenemos un anfibio, puede navegar y puede ir por tierra. Tenemos una lancha Jep francesa, Juguetes de París. Otra es la misma barca, el mismo estilo, pero Jep lo que hace es numerarlas. Esta es la número 4, iba por tamaños y así se diferenciaban. Y nos quedan pues 3 piezas que son Baltois, que es valenciana de juguetes, y la Payá. Este es un Payá, es precioso y de los que yo creo que quedan muy pocos. Estas piezas, al ir por el agua, pues se deterioraban rapidísimamente porque el agua penetraba y entonces lo que hacían era destruir el juguete. Estos otros estaban hechos con un poquito más de inteligencia porque de lo que se trataba era de que el niño lo llevara por tierra con una rueda excéntrica que hacía como si fuera por las olas. Tenemos un Sputnik, o por lo menos así dice la propaganda de la época, que tenía un mecanismo muy curioso, y es que al darle fricción y lanzarlo, al hacer el tope, se levantaba y salía el astronauta. Este es un juguete ruso, yo lo compré en un mercadillo, pero me hizo gracia porque funcionaba y no estaba muy visto en la época. Este avión, que es una pieza extremadamente bonita, a mí me gusta muchísimo, es eléctrico porque funcionaba a baterías, como se ve muy bien, la cola está restaurada, por lo tanto por eso lo pude adquirir, porque le faltaba esta pieza. Aquí tenemos un Yustra, que está bastante estropeadillo, pero bueno, ya me he encargado yo de restaurarlo y de darle por lo menos el aire que necesita un avión para que se sustente. Esta es una lancha de Horby, de Mecano, está completísima, solo me falta ponerle las baterías y a funcionar. Aquí tenemos una reproducción de Payá, y digo reproducción, pero además con todas las palabras, porque es que está muy bonita hecha, y está hecha con los mismos troqueles y las mismas maquinarias que las que se hicieron en 1930 y algo me parece que son. Esta adquiriéndola tuve mucho problema, que hasta incluso yo creí que me iba a quedar sin ella. Esta la conseguí en Francia. Yo me hago la idea de que esto vale 50 euros. Y llego y el señor me dice 70. No puedo pagarle tanto. Empiezas un tira y afloja y si te pones de acuerdo, pues adelante. O dices, no, yo esa cantidad no la puedo pagar. Y te retiras, entonces puede ser que te llame. Pero solo puede ser. Estos avioncitos o estas piezas que he conseguido, claro, esto es un poco arriesgado porque compras la pieza, pero a este le falta el cuerpo. Y a este le pasa lo contrario. Tienes el cuerpo, pero faltan las alas, las hélices. Esperaremos y trataremos de conseguir lo que les falta a cada uno. Yo busco constantemente la marca Tipco, que es este, o la marca Gamma, los dos son alemanes, y entonces pues eso es maravilloso cuando das con una pieza de estas y la puedes completar. Como en todo, y sobre todo en juguetes, la marca es lo primero. Hay marcas míticas que son la Bing, son Lehmann, son Märklin, y estoy hablando solo de marcas alemanas. Tienen un valor inmenso en juguetería. Si me gusta y puedo, lo compro. Y después, pues no hago nada más que buscarle todos los antecedentes a ese juguete, de la fábrica, de qué año ha sido construido, todo. Yo, en el momento que tengo un juguete, por muy estropeado que esté, yo ya no quiero otro igual, aunque esté nuevo. Sobre el nuevo o sobre el usado, si los puedo adquirir los dos, pues me iré hacia el nuevo. Si no funciona este avión, no le pasa nada porque ha sido destinado al niño y el niño lo ha roto y ese era su fin. Pero encima de que funcione, tiene la caja, esto ya puede ser el sumum del coleccionismo de juguetes. La caja es, en el mundo del coleccionismo, o el envase en muchísimas cosas, es el 60% del valor de un juguete. Unos criterios que rigen la actividad del coleccionismo y hacen de la obtención de determinados juguetes un aliciente añadido para quienes disfrutan con ello.
Atendiendo a los materiales con los que están fabricados los juguetes, Eduardo Naval dedica una sección de su colección a aquellos que representan vehículos elaborados en chapa. Una pequeña colección de todos los juguetes en chapa que representan camiones y autobuses. Aquí tenemos de varias nacionalidades. Nos podemos encontrar en juguetes construidos desde 1940 a 1960, que yo creo que es el periodo de tiempo en el que los juguetes se construyeron más bonitos en chapa y más representativos de lo que había en aquella época. Aquí tenemos un Justra francés, es una ambulancia que tiene apertura de puerta trasera, escalera y un interior, pues eso, muy amplio. Y después está muy bien construido, todo es chapa, absolutamente todo, menos las ruedas que son caucho. Este juguete data del año 1955. Aquí tenemos un bonito camión de bomberos americano. En el momento que digo americano, hay que cogerlo con cuidado porque se te cae del peso que tiene. Está repintado y está, pues bien, dignamente restaurado. Yo ya lo compré así. Aquí tenemos una grúa alemana, es marca Gama. También tenemos un español, que es de la marca Gelba, es del año 48. Fueron fabricados en Madrid. La cabina totalmente es de baquelita, pero todo el resto es de chapa. Esta es una excepción. Y es muy curioso y muy raro de ver, puesto que la baquelita, si se cae, se rompe. Tiene lo que es bastante difícil, sus dos remolques. También tenemos de marca española muy buenas, como Rico, como Giesa. Este autobús es una preciosidad, son del año 40. Esto es una pala para cargar la arena en el remolque. Una cabina por su lado y una caja por el otro. Entonces, son juguetes muy pequeñitos, ya cabían en cualquier sitio, y entonces a las mamás no les molestaba demasiado. Aquí tenemos un Justra francés con sus militares a bordo. A este juguete hay que decir que le falta el cañón. Aquí tenemos una maravilla, digo una maravilla porque este trolebús, que se ve que ha sido bastante jugado, es del año 54, mantiene todas sus ventanillas, su plástico, figurando los cristales. Aquí tenemos un Triangle Minic inglés de 1950. Este es un Zig francés, compañía industrial del juguete. Aquí tenemos un Guntermann alemán y en cuyo bajo está trazado un itinerario turístico. Este es de 1949. Aquí tenemos otro autobús francés, camiones franceses de mudanzas y de otros transportes. Otro autobús francés. Son, desde luego, el reflejo de los vehículos de la época. Este es ya lo sabemos, que es el clásico transporte americano, con el galgo, pero la construcción de este autobús es japonesa. Aquí tenemos un bonito camión americano. Aquí tenemos el terror de los coleccionistas. Pero bueno, estos dos autobuses son de fabricación china, no por eso hay que despreciarlos, pero se ve sus características de construcción difieren mucho de lo que pueden ser de otras nacionalidades. Como digo algunas veces, muy importantes son las cajas. Es un valor muy añadido al juguete en sí. Aquí tenemos un camión de obras públicas, como se puede comprobar. Es bastante actual, pero tiene unas tracciones que también hacían las delicias de los niños, por cadena, y es eléctrico. Este es de la marca Gama alemana, es todo de plástico. Aquí tenemos un bonito trole alemán, es de la marca Guntermann. Con la marca ya hay mucha garantía, su funcionamiento es de resorte a cuerda. El pasajero, al darle cuerda, él va corriendo y sube al autobús, como le podría pasar a algún ciudadano. Sí, aquí tenemos 3 piezas de juguete español. Aunque no lo parezca, el juguete español en el mundo es muy apreciado. Es muy bonito el juguete español todo en conjunto. Este es un bello juguete de la marca Javis, española, de los años 40-50. Está compuesto de madera, chapa, caucho
plástico, lleva todos los materiales de la época, por lo visto no se decidían por cuál, y entonces pues salió este camión tan bellamente restaurado. Aquí tenemos el Isetta, tan conocido por todos, está compuesto de dos materiales, plástico, el chasis de chapa. De la belleza de esta furgoneta de Rico no tenemos que hablar porque está a la vista. En cuanto a su perfecto colorido, su perfecta litografía, las llantas en rojo, preciosas, el interior, su volante, su tapicería de asientos, la calandra es exactamente a como eran los originales, las furgonetas DKV o Autounión de aquella época. Permítanme que les hable de este mando a distancia, que en sí no dice muchas cosas, porque ni tiene mandos, ni tiene teclas, ni tiene nada de nada. Solamente tiene un compartimento para las pilas, baterías, una antena emisora y nada más. Lo que pasa es que según la intensidad con la que se le da a este pulsador, nos funciona el autobús fabricado por Modern Toys, japonés, y el sistema se le denomina Radicon. Dentro del mundo del juguete nos podemos encontrar con que un mismo fabricante puede tener y aprovechar sus moldes, matrices, dibujos, calcamonías, en fabricar parecidos o iguales piezas, simplemente cambiando un poco la estructura restante del juguete. Se puede observar que los detalles y la construcción se va haciendo a medida que pasan los años mucho más sencilla y evitando costos, por lo tanto. Como decimos de aprovechar matricería, piezas, pues aquí se puede observar que un conductor de autobús lleva un gorro de aviador. Aquí tenemos un bonito libro que habla de muchísimos autobuses. Aquí podemos ver el español, que tenemos el de la marca EG, lo tenemos aquí, pero hay infinidad. Todos te hablan de autobuses, es un libro dedicado única y exclusivamente a autobuses en el mundo. La afición de Eduardo Naval por los juguetes le ha llevado a convertirse en un gran conocedor de marcas, modelos y estilos, pero no cabe duda que su pasión por los de 4 ruedas le hace especialmente entendido en este tipo de piezas. La gran cantidad de juguetes que Eduardo Naval atesora ha hecho que pueda dedicar un apartado de su colección a piezas de especial interés. Algunas de ellas muy apreciadas por los aficionados al juguete antiguo. Es una colección que ha sido creada después de mucho tiempo, buscando piezas, queriendo encontrar lo mejor, porque aquí ya se ven unas piezas de mucha categoría. Tenemos la juguetería española, por excelencia, alguna juguetería alemana, juguetería francesa y tenemos incluso juguetería china, porque no olvidemos de que aquí tenemos juguetes desde el año 37 y hasta los años 50, 60. Entonces, en ese periodo de tiempo han existido toda clase de juguetes y no olvidemos que el juguete lo que hace es representar la vida real y diaria de todos nosotros, en pequeño tamaño, y se le entrega a los niños como una cuestión didáctica para que aprendan. En aquella época todos recordamos de que la chica se dedicaba a los juguetes de muñecas, de cocinitas, no sé, de confección, de boutique, todo lo referente a las telas. Los chicos se dedicaban a los coches y parecía que lo contrario no era normal. Como juguetes interesantes tenemos un bonito Cadillac, marca Gamma, pero lo fabrica Justra. En este caso está fabricado por Justra. Tenemos un JNF alemán, tenemos también este JNF, un bólido de carreras. Después está el Zapatilla, pues ya el clásico Maserati, el clásico Ferrari. Después tenemos también uno de los buenos de la colección, y es este Rico, que todo buen coleccionista sabe su importancia dentro de una colección. De este estamos hablando de 1940. Tenemos algún juguete bélico. Estas 3 piezas muestran lo bonitos que pueden ser también los juguetes bélicos. También no olvidemos la pieza de celuloide, casi diría que aún es más rara. Están
hechos prácticamente del mismo material que aquellas películas que solamente con el calor ya se encendían o se incendiaban. Después ya tenemos estas piezas ya de más gran tamaño, funcionan a baterías, pero con un volante cuya sirga se inserta en este departamento y le sirve de guía. Tenemos también, por variedad, el reloj para aprender las horas. Tenemos este elefante alemán de Zucker y Blumer de 1940-45. Aquí tenemos un bonito tractor español con sus dos remolques. Después tenemos aquí un bonito Mercedes alemán, de alemán el Mercedes y alemán el juguete, pero lo más bonito es la petaca de las pilas y el mando por medio de una chincheta o pulsador. Tenemos un bonito robot en funcionamiento, tenemos este Citroën en chapa, el mítico Citroën Rosalie, de las 300.000 millas, data del año 30-35, copia exacta del Rosalie de Citroën. En muchas marcas comerciales, cuando una persona compraba un coche de tamaño natural, pues el concesionario le regalaba la réplica en juguete para sus hijos. Aquí tenemos un bonito juguete japonés, es un maletero, es eléctrico, está bastante estropeado por el óxido, pero ha llegado a nuestros días y yo confío en que se conserve bastantes años más. Este juguete data del año 50. Aquí tenemos un personaje famoso, Fofó, que incluso funciona, que es de los payasos de la tele. Después tenemos también al amigo Luis Ricardo, que, si ustedes recuerdan, con la presentadora María Luisa Seco, pues hicieron algún programita de televisión española. Tenemos aquí una máquina calculadora y una máquina de coser con su aguja. Abundando en el tema de las construcciones, aquí tenemos el Mecano, cuya variedad de piezas indicaban e incitaban a la construcción del más inverosímil vehículo. Este de Hyper, muy bonito, muy completo, además en material plástico irrompible, es muy flexible, es muy parecido a la goma, entonces es irrompible y totalmente inofensivo. Y aquí tenemos el Precine, los primeros juguetes que se puede decir que hubo en España y en el resto del mundo. Aquí tenemos un bonito juguete alemán de la marca Bing, la linterna mágica, se compone de un cuerpo donde se alojaba una fuente de luz. Aquí tenemos la chimenea, aquí tenemos un reflector metálico y esa luz proyectada, detrás de la ventana aparecía una transparencia delicadamente pintada que se introducía entre la luz y la óptica, y esto nos daba como resultado una proyección. Otras dos máquinas de la misma marca, del mismo fabricante, en la que uno es un simple proyector. Vean ustedes que los cables son de la época, las clavijas también. El sistema es muy simple, una bombilla emite una luz a 125 voltios, claro, y entonces con este manubrio se le va dando vueltas y el papel, que es muy transparente, pasa la luz por esa ventanita y la emite por uno de estos dos proyectores. Como verán, no puede ser más simple. Ahora tenemos aquí otra maquinita, pero la modernidad nos indica de que esta máquina no proyecta, pero se queda aquí. Esto está figurando lo que es una pantalla de televisión y aquí se queda. Esta data de 1950 y es del mismo fabricante que la anterior. Para cultivar la afición de un niño a ser mecánico, aquí hay un bonito juego de la marca Suco alemana en la que viene todo en piezas. Aquí tenemos un juguete precioso y este juguete se puede montar y desmontar todas las veces que queramos, puesto que todos los ensamblajes son a base de tornillos. Este es un juguete de Metalcraft y data de 1980.
Estos juguetes que hace décadas eran habituales pueden hoy, a través de la afición de los coleccionistas como Eduardo Naval, seguir despertando el interés de los más pequeños. En la colección de juguetes de Eduardo Naval, el espacio dedicado a las muñecas es especialmente interesante por poder comprender la evolución que este juguete, el más antiguo, ha experimentado a lo largo de la historia. Como se puede ver, la diversidad es notoria en cuanto a tamaños, materiales, formas, y podríamos decir que la muñeca es el juguete más antiguo que existe. En desenterramientos que han acaecido en Egipto, en Perú, en fin, en las civilizaciones más antiguas del mundo, han aparecido formas, objetos que ya tenían, pues eso, la forma de una muñeca. Aquí tenemos una muñeca francesa, vestida de baturra, otra muñeca francesa antiquísima. Esta, según he visto y analizado, está toda hecha de papel maché o pasta de papel. Aquí tenemos otra muñeca francesa, toda de tela. Un bebé andador que es plástico y también en chapa de acero. Este se mueve gateando. Un estupendo pepón español de la posguerra. Aquí tenemos una estupenda muñeca también, me atrevería a decir que alemana, en cuerpo de cabritilla, a la mítica Mariquita Pérez en su edición actual. Aquí tenemos a Juanín en su edición actual también. La Gwendolyn española, en perfectas condiciones, muy bien conservada. Una muñeca muy actual, que es francesa. Aquí tenemos un bonito juguete que las niñas apreciaban mucho, puesto que en su baúl podían llevar todas las ropitas y varios muñecos en este tamaño, rajados, pero se conservan y así los tenemos. Esta es muy importante que se fijen, puesto que es una MK, es alemana, y la característica de esta muñeca es, aparte de su mecanismo interior de lloro, está construida su cuerpo de composición y la cabeza de celuloide. Vemos una muñeca andadora española de gran tamaño. Tenemos un conjunto de pepones, todos ellos masculinos. Aquí tenemos un petit colén, otro petit colén, y en este otro lado tenemos una muñeca de gran tamaño, estupendamente vestida, con sus zapatos originales de la época, y es una Simone y Halvin, que será pues de principios de siglo. Una muñeca valenciana, en porcelana, toda, absolutamente toda, y es articulada. También tenemos aquí un pepón en terracota, precioso. En las muñecas, aparte de la caja, si existe, el valor del vestido, si es el original, le da un valor añadido muy grande. Tenemos también a la vista unas deliciosas figuras en cartón, como son esa pareja de baturros. Tenemos una muñeca francesa de salón. Tenemos una pepona española, también de la posguerra. Unas bastante raras muñecas de madera, muy sencillas, pero muy bonitas. Esta muñeca es alemana y su particularidad, aparte del estupendo vestuario que tiene, está fabricada en biscuit. El biscuit es la porcelana, pero mucho más fina. El pelo puede ser de muchos materiales, pero simplemente son dos los que se estilan, que es el mohair y el pelo natural, por supuesto. Aquí tenemos bastante pelo natural, como puede ser este. Aquí tenemos el mohair. Tenemos aquí un magnífico muñeco, que es el petit colén, todo, absolutamente todo de celuloide. Aquí tenemos una preciosa muñeca. La cabeza es una Simone y Halvin, una Deb, muy bien conservada, pero es lo único original, aparte de los zapatos, que tiene esta muñeca. Dentro de las características de cada muñeco, tenemos algunos que sus ojos están diseñados de forma que pueden mirar hacia los lados según el movimiento de la cabeza. A esos ojos se le llaman ojos flirting. Por supuesto que el lugar de fabricación de la muñeca incide en sus facciones, en su colorido. El color de las muñecas varía en función muchas veces del sitio de conservación, porque podemos observar con detalle y ver que se le ha salido un color un poquito más oscuro o un poquito más claro a una cara donde no tiene por qué haber esas diferencias de matices.
Hay muñecas que por la cuestión marketing sobresalen más que otras, pero no porque sean mejor ni peor, sino son otra clase de muñecas, pero ese marketing hace que se venda más, como en muchos otros juguetes. Estas piezas puede haber de todo. Están compradas algunas en mercadillos, en anticuarios, y también existen los regalos, por supuesto. Y además hemos traído una muestra del último regalo recibido, y por las investigaciones que llevamos ya entre manos, podemos casi confirmar de que se trata de una muñeca francesa de principios de 1900. Falta denominar la marca, porque toda muñeca lleva su matrícula, por decirlo así, detrás. Los españoles cometíamos el error de simplemente marcar con un sello de tinta. Claro, ese sello de tinta, si una niña la manoseaba mucho o si le ocurría lavarla, pues esa tinta se iba y entonces quedaba sin marca. La muñeca desde 1700 ha sido pensada, pues eso, ha tomado carácter de objeto manipulable, de objeto jugable, y entonces pues ha habido fabricación de muñecas para jugar, pero también ha habido fabricación de muñecas única y exclusivamente para adornar la casa. Dentro del coleccionismo de juguetes antiguos, las muñecas ocupan un lugar preferente para todos aquellos que se inician de una forma casual en la compra de los primeros ejemplares que les transportan a su infancia. Un apartado muy original en la colección de juguetes de Eduardo Naval es el dedicado a los juguetes de iglesia. Un pasatiempo común a finales de la primera mitad del siglo XX, pero que hoy resulta muy singular. Son los juguetes llamados de misa. Estos juguetes son originarios en España de un orfebre italiano que se llamaba Carlos Ortelli, que aterrizó en España sobre 1800 porque en Italia era un juguete muy común y en España pues no se conocía. Esta clase de juguetes son muy difíciles de encontrar, de conseguir, puesto que su duración, su mantenimiento, su conservación es muy limitada. Esto tiene que estar, por decirlo de alguna forma, entre algodones, y aún así, cada vez que los vamos a sacar, observamos que alguno se ha deteriorado o incluso que van soltando el polvillo. Esto de no ser en museos, por la poca información que hay sobre ellos y por lo que yo he podido leer, solamente se conservan en algunos museos en España, en muy pocos. En el mundo quizá haya alguno más, pero originales como son estos, muy poquitos. Aquí tenemos las prendas, estolas y demás utensilios que empleaban y siguen empleando los sacerdotes. Tenemos aquí unos cuadros de lectura originales, no se ha cambiado el texto, no se ha cambiado el papel. Tenemos los candelabros, tenemos el incensario, tenemos una custodia, otra custodia. Aquí tenemos un pequeño altar. Podemos ver que las figuras eran totalmente planas y solamente tenían altura y una anchura, pero nada más. La pena de estos juguetes es que no se puedan conservar todo lo que querríamos. Solamente de tocarlo es posible que se rompa. Deshacerse, desde luego, doy fe de que se deshacen con tocarlo. O sea, el material, la calamina, sigue siendo el enemigo número uno del coleccionista. Aquí tenemos algunos muñequitos muy representativos de los oficios religiosos. Suponemos que era un complemento de estos juguetes. Los muñecos y juegos de misa son piezas curiosas que hoy en día pueden encontrarse en escasos lugares de exposición debido a su difícil conservación. Los coches en miniatura conforman otro grupo de juguetes muy populares entre los coleccionistas, al que Eduardo Naval ha dedicado uno de sus apartados. La gran variedad que ha existido en el mercado hace que estos juguetes puedan ser piezas muy comunes, pero también que se descubran otras muy singulares. Una pequeña muestra que puede formar una colección de miniaturas. Aquí lo que prevalece es el turismo, el camión, pero dentro de las miniaturas en juguetes hay de todas las formas y de todas las clases. Aquí podemos presentar desde el año 40 prácticamente hasta el día de hoy, porque hoy día se siguen fabricando. Son réplicas de lo que ya se fabricó porque se siguen usando los moldes, las matrices. Aquí tenemos varias escalas, 1,43, 1,60, 1,72
y después pasaremos a la escala 1,86, que es la más pequeña que yo conozca dentro del mundo del juguete. Yo, por citar un caso, podría decir que hay una furgoneta, 2 caballos por aquí, para que ustedes se den cuenta de lo que puede llegar a valer una piececita de estas. Esta es escala 1,43. Una pieza como esta, en otro color, con otro rótulo, puede llegar a valer 10, 15.000 euros y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Esto es de la Casa Rico española, tenemos de la Casa Pallá española, tenemos Bisbal, tenemos Noreb, tenemos Dinky, por supuesto. También tenemos fabricaciones actuales, como son estas colecciones que todo el mundo conoce. Esta ya lleva algunos años. Precisamente esta colección, me atrevería a decir, que fue de las últimas colecciones de kiosco, que digo yo, que fue fabricada en Francia, origen de su fabricante. Como todos sabemos ahora, la fabricación de todas estas miniaturas, juguetería, todo lo de los fascículos está fabricado en China. Aquí tenemos una bonita parte de una colección de Tintín. Tenemos ya, alguna parte será escala 1,60, podrían ser estos camiones españoles de la Casa Mira. 1,72, podríamos tener estos de aquí, que son de la Casa Suco, de la serie Junior, y de aquí pues ya pasamos a la escala 1,86, que podrían ser los más pequeños dentro de la fabricación de miniaturas. Dentro de la escala 86 tenemos algunas curiosidades, como puede ser la Casa Anguplas, de la familia Angusto, y de la serie Minicars dentro de los fabricados que esta firma produjo. Cerró sus puertas en el año 66, creo recordar, y entonces los moldes, las matrices, se hizo cargo otra empresa que fabricó los mismos vehículos que Minicars, pero con la denominación Eco, pero con distinto material. La Casa Noreb francesa también requirió los servicios de Anguplas y fabricó muchos modelos en la escala 1,86 destinados al mercado francés con la firma Noreb, pero eran fabricados en España. Aquí tenemos un caso de la Casa Dinky Toys francesa, en que tenemos el original fabricado en los años 50 y la reproducción actual en Dinky, pero fabricación china. El tacto, los materiales utilizados, pues no son ni se coinciden con el original o con el fabricado hace 60 años de ninguna manera. Los originales cada día valen más. Los fabricados hace 50, 60 años, hay un gran mercado de coleccionismo en escala 1,43, no en balde se le dice la escala de coleccionista, tienen cada día más valor y son muy solicitados, muy buscados por los coleccionistas. Dentro del miniaturismo podemos encontrarnos a veces con curiosidades, coincidencias, cochecito normal, de compra o fabricación actual. Su matrícula, aunque nunca alcanzó esa cifra, es matrícula de Huesca. Por eso lo adquirí, pues que me pareció una curiosidad. También es muy bonito resaltar dentro de estos cochecitos cómo fueron fabricados. Este, como ustedes saben, es del James Bond, el agente 007, un Aston Martin fabricado en Inglaterra. Podemos disparar con las ametralladoras delanteras y si el ocupante o acompañante no nos gusta, lo expulsamos al exterior. Estos cochecitos, fabricados en una aleación muy parecida al plomo, pero que parece más hierro que otra cosa, pero son unos juguetes del mercado americano, fabricados en Estados Unidos, muy poco finos, pero muy bonitos y muy curiosos dentro de este miniaturismo. Hubo un tiempo en que, por la posguerra, por el desarrollo económico de cada país, de cada nación, nos vamos a centrar en España, yo recuerdo en los años 60, yo no podía comprar de la marca Minicars, era imposible, no le podías decir a tu padre, papá, cómprame un cochecito que vale 20, 30, 40 pesetas. Hoy día, cualquier niño a su padre le pide un juguete y se lo compra. Es totalmente asequible. En aquella época no. De aquí que ahora alcancen un valor pues, considerable, ya que la escasez produce eso, el que haya incrementado su valor. El coleccionista de cualquier artículo que le guste coleccionar
sabe que no por más viejo puede tener más valor. La gran cantidad de libros existentes y la posibilidad de adquirir réplicas a través de fascículos de kiosco hacen más económico el acceso al mundo del coleccionismo de los coches en miniatura. Miles de piezas de diferentes partes del mundo, agrupadas temáticamente, componen la colección de juguetes que Eduardo Naval viene adquiriendo y restaurando para luego documentar, clasificar y exponer cuando se lo solicitan. Piezas impregnadas de recuerdos que hoy consiguen hacer disfrutar a mayores y pequeños. Todo juguete representa una pieza que ha servido para que jugara un niño o una niña, pero después de eso nos alegra la vida a los que nos gusta el coleccionismo de muñecas, de juguetes. Es esa cuestión, encontrarle ese sabor de que te gusta. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.